Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con una adaptación de un juego y es, en este caso, Lost Cities Roll and Write. Lost Cities, el juego de cartas, sabéis que me pareció brutal. ¿Estará este a la altura? Es un juego a partir de 8 años, de 2 a 5 jugadores y con partidas de unos 30 minutos de duración. Si queréis conocer lo nuevo de Lost Cities, el Roll and Write, pues quedaros. Partiendo de la base de la mecánica del juego de cartas, nos encontramos ahora con este Roll and Write. Vamos a ver el juego, vamos a ver cómo se juega y luego os cuento pues si ha estado a la altura, si no ha estado a la altura o qué nos ha parecido. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos el Roll and Write de Lost Cities. Vamos a ver cómo se juega. Vamos a tener 3 dados de colores que representan los colores que vemos aquí: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, y 3 dados que van del 0 al 9. El funcionamiento es muy sencillo. Empezando por el jugador que consideremos jugador activo, va a lanzar todos los dados y ese jugador va a elegir una combinación de 2 dados, uno de color y otro de número. Si no quiere elegir ninguno de los dados que hay aquí porque no le interese, simplemente va a tachar que no selecciona dados. Dejará todos los dados ahí disponibles y el resto de los jugadores tendrán que seleccionar una de estas combinaciones. Pueden seleccionar el naranja con el 5, con el 7, con el 9, el morado igual o el rojo exactamente igual, con cualquiera de los 3. Tampoco tienen obligación de coger combinación. Si no quieren, harán lo mismo. Tacharán y se pasará el turno al siguiente jugador que se considere en este momento jugador activo, en sentido de las agujas del reloj, y volverá a lanzar dados. Ahora es su turno, igual va a hacer una selección de colores y de números. Se queda con eso. El resto de los jugadores tendrían que elegir entre esos que hay ahí, que en este caso sería 5 estrellas. Cuando elegimos un número, empezamos, por ejemplo, imaginar que hemos cogido el 1 estrella, no podemos empezar con un 9 porque los que vayamos poniendo siempre hacia arriba tienen que ser iguales o superiores, y si el dado va del 0 al 9 y empezamos con un 9, pues sería complicado. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo un 1 estrella, simplemente lo que voy a hacer es anotar en la parte de abajo un 1 estrella. Aquí, como he empezado con un 1, no ocurre nada. Si yo consigo combinar un 0 antes de haber empezado una columna con cualquier número, voy a poder hacer una cruz en la columna, y esta columna, tanto para lo positivo como para lo negativo, me valdrá doble al final de la partida. El resto de los jugadores cogerían de ahí. Voy a escoger el siguiente el turno. Tira, el jugador activo hace una selección, la que le interese, y al resto de los jugadores les quedan estas disponibles. Bueno, pues imaginar que yo cojo un 2 verde, pues lo marco ahí. Esta columna, como ya he puesto un número y no he puesto un 0, ya directamente no podría ponerle luego a posteriori el número 0. Entonces iremos marcando. ¿Qué cositas vemos por aquí? Ya os he explicado estos dados. Cuando yo no quiera hacer selección de ninguno de los dados que hay aquí porque no me interese cogerlos, voy a tachar 1 para indicar que no cojo tirada. Cuando yo vaya poniendo números o superponga números encima de estas vasijas que vemos en el tablero, podré ir tachando estas vasijas. Cuando consiga llegar a la parte de arriba, si yo aquí, por ejemplo, he puesto un 9 naranja y vuelvo a sacar un 9 naranja, podré tachar esta vasija y me permitirá tachar otra más. Y cuando coloque un número encima de estos potenciadores, imaginar que yo ahora coloco un 2 morado, puedo elegir cualquiera de las otras columnas, podría elegir esta, y
colocar encima el mismo número que tengo colocado. Como he tachado otro potenciador, vuelvo a tener el efecto, con lo cual puedo poner aquí otro 2 morado. Entonces, las flechas son potenciadores. La puedo utilizar también en el potenciador para empezar una columna y poner aquí un 1. Entonces, cuando la utilizo para empezar, pongo números. Cuando la pongo encima de alguna que ya está empezada, pongo el mismo número que tenía en la parte de abajo. Si al ponerlo uso otro potenciador, vuelvo a hacer efecto del mismo. Esas son las reglas del juego. Jugador activo elige entre las combinaciones posibles unas y para el resto de los jugadores quedan las otras disponibles. Si el jugador activo no elige combinación, tacha dados. Los 6 dados quedan disponibles para el resto de los jugadores, que pueden elegir o no elegir tachando. Cuando vayamos tachando las vasijas, pues nos va a permitir ir tachando también aquí vasijas. Cuando pongamos números encima de los potenciadores, podemos potenciar las distintas columnas. Tenemos expedición roja, naranja, amarilla, verde, azul y morada. Cuando abrimos una expedición, inmediatamente empezamos en -20. Cuanto más arriba consigamos llegar con las expediciones que tenemos abiertas, más puntos nos va a dar. La puntuación, os cojo una hoja de ejemplo rellenada para que la podáis ver. Los números, como os he dicho, siempre tienen que ser iguales o superiores a lo que ya teníamos colocado. Aquí voy a ver la expedición roja, que puse un 0, con lo cual vale el doble. Como he llegado hasta aquí, que me daría 35 puntos, pero en este caso tiene un 0, me va a dar 70. La naranja no puse absolutamente nada, con lo cual vale 0. La amarilla no conseguí poner 0, llegué hasta aquí, me da 30 puntos. La verde tampoco conseguí poner 0, llegué hasta aquí, me da 35 puntos. La azul sí puse 0 y además llegué hasta aquí, con lo cual me da 50 puntos, por el doble me da 100. La morada puse 0 y me quedé aquí, con lo cual son -10, como sería en el doble, me da -20 puntos. En el caso de las vasijas he llegado hasta aquí, que da 70 puntos, y en el caso de los dados he llegado hasta aquí, que da 60 puntos. Ojo, que si llegamos arriba del todo con los dados, nos da 0 puntos. Si llegamos arriba del todo con las vasijas son 100 puntos, pero si llevamos arriba del todo, una más serían 70, pero una más serían 0. Y luego tenemos que ver los bonificadores que hemos cogido. Cuando un jugador consigue llegar a una línea, por ejemplo a la verde, dice sobrepaso la línea verde. Entonces todos los que sobrepasen la línea verde en el mismo turno van a marcar un círculo, pero los que no lo sobrepasen, como es el caso por ejemplo en estas, marcarán una raya, porque ese bonificador deja de estar disponible. Entonces sumas los bonificadores que has conseguido, en este caso el de la línea roja, el de la verde, el de vasijas y el de dados, son 20, 40, 50, 60 y 80. Total de puntos te queda ahí arriba, sumamos todo y el total son 425 puntos. El jugador con más puntuación será el ganador de este Lost Cities. Ahora cambiamos de cámara y os cuento mis conclusiones finales. Bueno, pues Lost Cities ya os he dicho al principio del vídeo que para mí me encanta, me parece un juego de cartas súper ágil. ¿Qué opinión me merece este Roll and Write? Es un roll and write de los de siempre, o sea, no descubre nada nuevo, pero funciona. O sea, sin ser nada que digas, es que últimamente parece que los roll and write están tomando un aire que tienen que ser casi como Eurogames llevados a roll and write. No, no descubre nada nuevo, es un juego, pues eso, base de los roll and write, lanzar dados, elegir resultados y anotar. A mí me gustan personalmente ese tipo de juegos y me parece uno de esos juegos que es como comer pipas, o sea que te pones, te puedes echar la partida sin devanarte los sesos excesivamente y lo disfrutas. Luego no tiene mucho despliegue, va con talonario, lo cual a mí me gusta, tiene sus dados y no tiene mucha más complicación. ¿Diría que es compatible con Lost Cities el juego de cartas? Sí.
porque aunque está basado, yo creo que las sensaciones que te producen no son exactamente las mismas. Sí que es cierto que aquí tienes una parte de depender del azar de los dados muy fuerte, ¿eh? Yo he tenido un par de partidas que he quedado con puntuaciones, o sea, malas no, lo siguiente, negativo, como se te cruce y empieces y te dé que salen resultados muy similares muy rápido, te ves en una mala situación. Pero el juego, yo creo que es un juego que en cualquier sitio que lo juegues va a divertir. Y además yo creo que es de estos tipos de juego que se puede usar con prácticamente todo el mundo, y aunque no sea jugón, porque las reglas son muy sencillas, es muy fácil de coger y es muy ameno de jugar. Pues eso, como si sacas una bolsa de pipas, que al final todo el mundo acaba picando. Y nada más, que ya sabéis, como siempre, que si os gustan nuestros vídeos, que podéis suscribiros por aquí al canal, que nos echáis una mano, que nos ayuda un montón, que podéis dar al like, comentar, decirme qué os ha parecido, si os quedáis con con el de cartas o con los dos, lo que a vosotros os parezca. Y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!